Buenos días, hoy vamos a acabar ya el tema 12 y para ello vamos a ver un poco la historia de los visigodos. Tenéis que saber que la historia de los visigodos va a caballo entre el final de la historia antigua y el inicio de la Edad Media. La Edad Media la veréis con profundidad el año que viene en segundo de la ESO. El contexto que nos encontramos, si hablamos de los visigodos, es el del final del Imperio Romano. Como sabemos, Roma cae en el año 476, pero antes de eso se han sucedido toda una serie de crisis internas, crisis económica, crisis militar, guerras civiles y también invasiones externas, invasiones de los denominados pueblos bárbaros. Hay un momento en el que el Imperio Romano se divide y tendremos por un lado el Imperio Oriental con capital en Constantinopla y que sobrevivirá a estas invasiones bárbaras, en concreto sobrevivirá hasta el siglo XV, es decir, toda la Edad Media, y por otro lado tendremos el Imperio Occidental, que sería lo que abarca hoy España, Italia, Francia, Inglaterra, y este sí que sí caerá en manos de los diversos pueblos germánicos. Pueblos germánicos vamos a tener muchos, vamos a tener los ostrogodos, los lombardos, que en realidad se llamaban longobardos porque tenían barbas muy grandes, visigodos, suevos, francos, vándalos, cuyo nombre la verdad es que no suena demasiado bien, y por supuesto anglosajones, anglosajones obviamente que se van a sentar en Inglaterra. Dicho esto, pasamos ya a tratar un poco mayor profundidad qué es el reino de los visigodos. Bien, los visigodos, ¿vale? Se asientan en un primer momento con permiso de Roma en lo que viene a ser el sur de Francia y en concreto van a poner su capital en Tolosa. ¿Por qué los romanos deciden que los visigodos se pueden asentar en estos territorios? Bien, básicamente porque Roma está en crisis, ¿vale? Necesita un ejército, pero no tiene dinero para pagarlo. Lo que le ofrece a los visigodos es, a cambio de su lealtad y de tierras, por supuesto, su ayuda militar. Por tanto, por así decirlo, los visigodos van a ser un ejército pagado por Roma con tierras que va a atacar al resto de pueblos germánicos que han invadido el Imperio Occidental. Por ejemplo, los visigodos se van a centrar en expulsar a los vándalos, a los suevos y a los alanos. Una vez cae el Imperio Romano, allá por el año 476, los visigodos deciden fundar el reino visigodo de Tolosa, con capital, por tanto, en el sur de Francia. El problema que van a tener es que van a aparecer otros pueblos germánicos que le van a disputar la zona, y en concreto los francos. Los francos los derrotarán en la batalla de Bouillé, y de esta forma los visigodos no tendrán otro remedio que emigrar más hacia el sur y fundar un nuevo reino, esta vez con capital en Toledo, eso sí, España. ¿En qué se caracteriza el reino de los visigodos? Bien, cuando llega la población visigoda, se calcula que llegan unos 50.000 soldados más o menos, bueno, mujeres, niños, etcétera. Además, los cálculos de los historiadores dicen que en España habían unos 5 millones de habitantes. Por tanto, vamos a tener una integración, es decir, una integración entre la población visigoda y la población hispano-romana que ya vivía aquí antes de la llegada de los visigodos. Se van a relacionar y se van a mezclar poco a poco. El dominio territorial de los visigodos se va a ejercer desde Toledo y desde aquí van a controlar y van a unir poco a poco todo el resto de territorios, tanto expulsando al reino suevo que se había trincherado en lo que viene a ser más o menos Galicia, así como echando al imperio bizantino. El imperio bizantino es, por así decirlo, el imperio romano de Oriente, ¿vale? Que conquista una serie de tierras a lo largo del siglo VI y se sentaría en las zonas de Almería, Málaga, Alicante, Murcia, y a estos también les va a conquistar el reino visigodo. Por tanto, más o menos consigue que toda la península ibérica esté unida por una misma monarquía. Una monarquía que será electiva. ¿Qué quiere decir electiva? Electiva viene de elección y por tanto en este tipo de monarquía los nobles se reúnen y eligen quién va a ser el sucesor. Es decir, no es hereditario. El hijo del rey no tiene por qué gobernar. Esto va a crear muchísimos problemas porque una vez muera uno de los reyes,
se van a disputar el resto de nobles el acceso a la corona. Además, dentro de esta estructura estaba el aula regia y los concilios de Toledo. El aula regia, por así decirlo, es la corte de nobles que aconsejan al rey y los concilios de Toledo son donde se reúnen con la iglesia para tomar toda una serie de decisiones que van a marcar la evolución del reino. Entre estas decisiones, las más importantes van a ser la unificación legislativa, es decir, que para los hispanogodos, para los godos, visigodos y para la población hispano-romana apliquen las mismas leyes. Todo esto se consigue con el Liber Iudiciorum del 654, así como la conversión de Recaredo en el 589, que va a permitir unir a toda esta población bajo una misma religión. Y esta religión, esta conversión, va a ser hacia el catolicismo, ¿vale? Curiosamente, no venían de un paganismo los dos pueblos visigodos, sino que ya se habían adaptado más o menos a la tradición cristiana, solo que eran arrianos, por así decirlo, una especie de herejía que no aceptaba la triple división de Dios en Espíritu Santo, Hijo y Padre. ¿Cómo acaba el reino visigodo de Toledo? Bien, el reino visigodo de Toledo acaba allá por el año 711, cuando los musulmanes llegan a la península y la conquistan. ¿Por qué la conquistan? Pues básicamente por su facilidad, debido a que, como hemos dicho, la monarquía visigoda, al ser electiva, había muchas divisiones y estaba en un clima más o menos de guerra civil, de enfrentamiento entre los propios visigodos. Esto los musulmanes lo van a aprovechar y hace que en apenas 3 o 4 años acaben conquistando todo lo que viene a ser el territorio actual de España. Incluso va a hacer que los musulmanes lleguen a penetrar ciertos territorios del sur de Francia. Pasando a hablar ya un poco del patrimonio visigodo, es decir, qué es lo que nos ha quedado de la arquitectura y del arte visigodo en la península ibérica, la verdad es que nos ha quedado bastante poco. Tenemos sobre todo iglesias, pequeñas iglesias, muchas de ellas de patronazgo real, es decir, financiadas por los reyes visigodos y que vemos en la pantalla actual. Son iglesias bastante modestas donde en cierta medida se sigue la arquitectura romana, ¿vale? Vemos que tienen o imitan a los pórticos y a los frontones griegos y romanos. No obstante, es una arquitectura mucho más pobre. Son iglesias pequeñas, donde la principal característica va a ser este tipo de arco, que se denomina arco de herradura, y que va a ser característico de la arquitectura musulmana, porque los musulmanes, una vez vayan adquiriendo y conquistando territorios, lo que van a hacer es coger lo que les gusta de cada territorio y cada cultura y asimilarlo. Y a partir de todo eso, ellos van a generar una cultura propia y muy interesante. Curiosamente, estos arcos, los visigodos y luego los musulmanes, aparte de que son bonitos, por supuesto, los van a construir ya que son más baratos. Para construir un arco de estos había que coger madera y hacer una especie de molde que se llama cimbra. La cimbra, al tener estos codos aquí, se podía apoyar y de esta forma era mucho más pequeña la madera. Recordemos que era muy cara. Si le quitamos estos codos que tiene el arco a los lados, la cimbra y la madera tendría que llegar hasta el suelo, ¿vale? Hasta el suelo para poder construir el arco sin que se viniera abajo. Por tanto, es un método de construcción mucho más barato. Para finalizar con el apartado, vamos a hablar un poquito de los visigodos o el estudio de los visigodos durante el franquismo. La verdad es que esto se sale un poco del temario de primero de la ESO, pero bueno, creo que es interesante conocerlo.
Seguramente si le preguntáis a vuestros abuelos, vuestros padres no creo porque son muy jóvenes, pero vuestros abuelos en la escuela se tendrían que haber aprendido todos los reyes que vemos en la pantalla, todos los reyes visigodos. Además, se lo tenían que aprender de memoria y de retahíla, es decir, de forma seguida. Ataulfo, Sigfrido, Walia, Teodoredo, Turismundo, Teodorico, Eurico, Alarico, Gesaleico, Malerico, Teudis, nombres imposibles. Hoy por hoy, obviamente, esto no lo estudiamos y yo no os lo voy a pedir. Pero la pregunta que os tenéis que hacer es ¿por qué se le daba tanta importancia a los reyes visigodos cuando en realidad tampoco es tan importante este periodo histórico en la historia de España? Bien, no es tan importante ahora, pero durante el franquismo, curiosamente, sí que lo fue. Una cosa que sucede durante la época franquista es que la potencia europea del momento es la Alemania nazi, ¿vale? Y Franco se mira en el espejo nazi, intenta traerse las amistades, es más, en la guerra civil que le da el poder, va a conseguir el apoyo de los nazis alemanes y también de los fascistas italianos. Sabéis, porque lo habéis visto en miles de películas, que los nazis creían en la pureza de la raza aria, una raza alemana, y que vemos bastante bien reflejada en los carteles que tenemos en esta diapositiva. Vemos a hombres rubios, atléticos, bastante sonrientes, mujeres esbeltas, también rubias, y si os fijáis en el tercer gráfico, en la tercera imagen, vemos ahí a una bandera italiana, una bandera española y una bandera alemana de la Alemania nazi juntas. Por tanto, los alemanes creían que la raza aria, la raza rubia alemana, era la raza elegida y esta tenía que tener un espacio vital. Todo esto justifica, entre otras cosas, el holocausto, la matanza de 6 millones de judíos, porque directamente no se les consideraba personas, creían que eran una raza inferior. Esto es lo que tiene creerse el centro del mundo. Pues bien, para atraer las simpatías de la Alemania nazi y justificar que nosotros también éramos arios, Franco y en concreto un arqueólogo, Santaolalla, muy cercano a los nazis, se dedicaron a excavar un montón de yacimientos arqueológicos visigodos. ¿Por qué? Porque los visigodos son pueblos germánicos, es decir, que vienen de Alemania, ¿vale? Y si demostrábamos que nosotros éramos descendientes de los pueblos visigodos, es decir, de los pueblos alemanes, estábamos justificando que nosotros también éramos, ¿de qué? De la, obviamente, raza aria, la raza elegida, la mejor de ese momento, para que veáis cómo se intenta manipular muchas veces la historia para que encaje con un discurso u otro. Y con eso acabamos el tema. Pasad buena semana y nos vemos el próximo martes. Un saludo.